Hola amigos, bienvenidos a Director Creativo. Hoy tenemos un invitado súper especial. Él es Marcelo de la banda Neos Worship. Y Marcelo, te cedo la palabra inmediatamente. ¿Por qué no te presentas y nos compartes quién eres? Queremos conocer más sobre ustedes, sobre tu trabajo, sobre Neos Worship y esta nueva música que ahora podemos escuchar. ¿Qué tal, Israel? Un gusto de estar acá charlando contigo, de verdad. Bueno, Marcelo, ¿por qué no nos platicas cuál es tu función aquí en Neos Worship? Y aprovechando, ¿por qué no nos habla cómo surgen, cuál es el origen, qué los inspiró a tener ese estilo musical? Mira, yo diría que nace de muy chico. Yo soy hijo de pastores. Desde los 11 años toco el piano. Y creo que en esa edad, cuando uno tiene mucho tiempo extra, es donde uno empieza a apasionarse por la música. Y en mi lugar en la música era dentro de la iglesia, eran las plataformas. De muy chico estuve tocando la batería primero, a los 8 años, después a los 12 ya agarré el piano. Mis padres son músicos, aparte de ser pastores. Mis tíos son músicos, toda mi familia son músicos. Entonces medio que se respiraba la música en todos lados en mi casa. Entonces creo que si tuviera que ponerle una fecha de nacimiento al proyecto de Neos, creo que fue hace mucho tiempo en mi corazón, de adolescente tal vez, con 15 años, empezar a componer coros, alabanza y oración, empezar a meterme en todo lo que es el worship. Y te estoy hablando hace muchos años, de esto el año 96, 97, 98, esa época, ¿no? Que para Latinoamérica fue como un momento bisagra en la música de la alabanza y la adoración, con todos los referentes que conocemos, ¿no? Desde Marcos para adelante y para atrás, todos los que conocemos han sido de influencia para mí. Y creo que ahí nace un poco toda esta pasión y este proyecto, porque empiezo a componer de muy chico, dentro de los ministerios de alabanza, de las iglesias en las que iba con mi padre o en la iglesia de él también. A la edad de unos 20 años aproximadamente ya lo empiezo a hacer de una manera más profesional, ¿no? De estar como ir madurando, porque la composición yo digo que es algo que uno con el paso del tiempo va madurando, va perfeccionando, es como un ejercicio. Y en esa búsqueda de la inspiración del Espíritu Santo, más las vivencias de uno, las experiencias, creo que uno va gestando y formando toda esa forma de componer. El proyecto de compositor, yo soy el compositor de todas las canciones de Neos Worship, de todos los discos, y por eso te digo que creo que nace en esa época, en mí, ¿no? Personalmente. Cuando formamos el proyecto de Neos, que eso fue en el 2015, tenía otro nombre, ¿no? No se llamaba Neos, sino que se llamaba Adoración de lo Alto. Por eso vas a ver que el primer disco dice ADLA, que es como la sigla del resumen de esa palabra, ¿no? De Adoración de lo Alto. Y ahí fue la primera vez que formamos ya con una formación estable el ministerio, más allá que yo venía ya componiendo y grabando algunas cosas, pero no tenía un nombre, ¿no es cierto? Y ahí le damos el nacimiento en el 2015. Y luego, cuando hacemos el segundo disco que salió en el 2018, ya pasamos a este nombre que se llama Neos Worship, que muchos me preguntan por qué se llama Neos. Sí. Y la verdad que eso nace de una palabra que está en Efesios 4:23. Efesios 4:23, que dice que ser renovados en el espíritu de vuestra mente, dice ese versículo. Sí. Y la palabra ananeos, que significa renovados en griego, se divide en dos palabras, que es ana, que quiere decir hacer de nuevo, y neos, que quiere decir juvenil. Y cuando leo esto de neos, que es esta palabra que quiere decir juvenil, me pareció súper interesante con este juego de palabras, ¿no? De ser renovados, de ser rejuvenecidos en nuestro entendimiento, y esa palabra tomarla como el nombre del grupo, del ministerio, me pareció revelador. A mí sí. me gustó mucho. Entonces ahí quedó Neos Worship. Algunos piensan que es por el estilo de música, como tiene un estilo medio ochentoso, ochentero, como le dicen allá,
con muchos sintetizadores y eso lo acercan al concepto de neón, que es un concepto muy moderno de un estilo de letra, de estética y demás, pero no es eso. Sí, yo En de realidad, hecho, cuando vi uno de sus diseños que tienen ahí, yo sí hice alusión, dije, es por el estilo de tener algo de la influencia y es parte de, pero creo que nada que eso ver, está más profundo nada que ver, ahí. pero quedó bastante cerca. Es Pero buenísimo. el neos tiene que ver con eso, con juvenil, que viene de la palabra naneos, y Wow, de ser renovado, este versículo que les contaba de Efesios 4:23. vaya. Y lo tomamos como nuestro y ahí quedó el nombre y creo que va a ser siempre ese nombre porque realmente nos identifica mucho en lo que dice esa palabra, ¿no? Vaya, buenísimo. Te interrumpí, no te quiero interrumpir, pero estabas ya No, por hablándonos favor. sobre el estilo musical, ¿no? El origen y la influencia sobre Ok, esa parte. el estilo creo que tiene que ver por mis orígenes como músico también, de que toco teclados, pianos, sintetizadores. Soy muy apasionado de ese mundo que es todo un Sí, mundo aparte, ¿no? Al ser productor también, productor musical y haber trabajado con muchos proyectos de acá, de Argentina, de Latinoamérica, de otros países, también creo que esa influencia de la producción sobre este proyecto ha sido bastante fuerte. Como te contaba, nace en mi corazón primero, después con mi esposa empezamos a poner toda nuestra pasión en el proyecto. Y en cuanto al estilo, para no irme de ahí de esa pregunta, creo que tiene que ver con eso. A mí me encanta todo lo que es sintetizadores, teclados y demás. Y encima me gusta la música de los 80s. Entonces, eh, vaya, yo decía siempre, ok, si vamos a hacer algo nuevo en el worship, porque hay muchísimo, gracias a Dios, estamos en una sí, época que hay muy buenos compositores, tremendos salmistas y muy buena música, pero yo un poco le pedí al Señor, digo, si yo voy a hacer algo también de worship, quiero que sea un poco, que tenga algo diferente, sea en el contenido de las letras o las vivencias y demás testimonios, pero también en la música. Entonces, creo que eso lo fui buscando más claro en esta segunda etapa de la banda, que fue con la formación ya de Neos Worship en el 2018, y de llevarlo a estos audios más ochenteros, más sintetizadores, que me encanta, me encanta. Entonces, fusionar eso con el worship, que ya es un estilo propio y que estamos muy acostumbrados a sí. escucharlo, fue el gran desafío. Y creo que en este segundo disco se vio un poco más eso. Pensando en ustedes como banda ahora conformados, ¿por qué no nos compartes quiénes son, no? ¿Quién es Neos Worship? ¿Quiénes lo conforman? ¿Son parte de Ok, algo? ok. En la voz soy el vocalista, después está mi esposa, que es la otra vocalista, el tecladista que se llama Leandro Muñoz, mi esposa se llama Romina, ella es la que canta, el tecladista es Leandro Muñoz, que es un amigo de toda la vida. Fíjate que la mayoría de las personas que terminaron siendo parte de este proyecto son personas que yo conozco desde que somos niños. Wow. Entonces, todos somos de aquí de Buenos Aires, Argentina. Y en el caso de Leandro, que es el tecladista, es un amigo de adolescentes, más chicos todavía. También es hijo de pastor, Ok. de hecho nos conocemos por eso, y es una persona que trabaja ahí a la par mía en el proyecto, siempre activo y muy talentoso obviamente como músico. Él toca los teclados cuando yo canto, porque al yo grabar todo, después no puedo tocarlos, porque tengo que cantar, necesito estar Sí. más libre, entonces así es que él cubre esa parte y lo hace súper bien. Después en la batería tenemos otro amigo que se llama Gonzalo Díaz, de aquí de Argentina, de Buenos Aires, y en la guitarra otro amigo que se llama Federico Lepré, que es un gran músico también productor, así que nada, Dios me ha bendecido con excelentes amigos que han dado todo su esfuerzo en el proyecto y desinteresadamente totalmente, porque, claro, como todos los comienzos, como decíamos, son difíciles y desafiantes desde la logística y demás de un proyecto, de un ministerio.
Tengo la ventaja de contar con el estudio al ser productor y disponer de todo. Los 2 discos se grabaron aquí íntegramente, Wow. salvo unas baterías que fueron en el primer disco, baterías reales, que se grabaron en el estudio del baterista, pero todo lo que fue el segundo disco, que es más electrónico en ese sentido, en las baterías y demás, se hizo todo aquí en el estudio, las guitarras, todo se grabó acá. Así que es una ventaja, es una bendición y agradezco a Dios por eso siempre, porque creo que en las bandas y en los proyectos también es un desafío poder encarar una Sí. producción, ¿no? Y hacer la etapa de la grabación y demás. Escuchándote es muy interesante la banda de Neos Worship porque a lo que comentas hay muchos productores de por medio, hijos de pastores, músicos y productores. Muy, muy, muy Hay interesante. Hay un un mix mix. importante acá. Sí, no, es increíble. Am, Nos comentabas que básicamente, pues, Dios puso esto en tu corazón, ¿no? News Worship. Las letras tú las has compuesto, tú las has escrito, has llevado a la producción. Y entonces esto me lleva a pregunta de qué te ha inspirado, ¿no? Para escribir cada letra de las canciones. Si nos compartes un poco sobre eso, estaría increíble. Genial. Sí, yo oraba siempre y en mi corazón le pedí a Dios que lo que haga sea algo inspirado por Él verdaderamente. Y a la vez yo notaba que aquí en Argentina no había mucho de lo que es composiciones inéditas, propias. Había mucho cover, mucha regrabación de otras cantantes, que está muy bien también, pero yo siempre le pedí a Dios que Él ponga esa inspiración para poder crear algo nuevo, totalmente nuevo. Y al día de hoy sigo pidiéndole a Él lo mismo, ¿no? Esa revelación de poder hacer canciones inéditas, nuevas, diferentes, porque creo que cada uno de nosotros podemos generar algo diferente en la música y eso es lo interesante. Y así fue pasando que nacieron todas estas canciones, desde el primer proyecto de Adoración de lo Alto, que es muy loco porque yo antes de ese proyecto tenía un disco totalmente terminado, con unas 12 o 13 canciones. Pero no sentía que era lo que Dios quería para ese tiempo. No era compatible con lo que yo estaba viviendo. Y creo que un poco los discos, digo, siempre son fotografías de lo que uno está viviendo, ¿no? Wow. Es como plasmar en un disco ese año o ese lapso de tiempo en que uno trabajó en ese proyecto. Nunca vamos a hacer 2 discos iguales. Siempre pienso eso, que no, canciones iguales no nos van a salir porque uno va todo el tiempo viviendo experiencias espirituales diferentes, vivencias espirituales diferentes, testimoniales. De hecho, con el último proyecto, temas que, como por ejemplo No me dejarás caer, que son temas muy profundos y muy testimoniales, ¿no? Tal vez cosas que yo estaba viviendo en ese momento quedaron plasmadas en ese tema de adoración, que dice algo tan sencillo como que dependemos totalmente de Dios y de que Él nos levante, que Él nos siempre estar sujetos a su mano, ¿no? Todos los procesos de composiciones, ¿en qué me he inspirado? Creo que en la vida misma como cristiano, en la vida cotidiana nuestra como cristiano ha sido inspiración en cada una de esas canciones. Algunas con una experiencia más profunda, en una búsqueda más profunda, y otras de alguna experiencia netamente de sentirse en un momento no perfecto, no ideal, no con las mejores, las pilas cargadas, como decimos acá, sino que padeciendo algún dolor, padeciendo algún problema, alguna necesidad. ¿Sí? De hecho, cuando yo hago este último disco del 2018, fue un momento donde yo me quedé prácticamente sin trabajo aquí en Argentina como productor. No tenía, y yo estoy abocado 100% al trabajo de producción y no había trabajo. Un momento que hubo acá como un cambio de político, socioeconómico muy fuerte en Argentina y la verdad que se estancó todo. Y fue donde yo hice toda la mayoría de las composiciones en 2 o 3 meses de ese disco. Y creo que se refleja un poco toda esa vivencia, ¿no? También como personas, como cristianos. Vaya. La verdad, honestamente,
valorando toda la música que Dios nos inspira y toda la música cristiana que hay. Es increíble saber que podemos encontrar letras, ¿no? Que realmente tienen una historia viva detrás de, ¿no? No es porque lo demás no sea real o no sea vivo, pero lo que surge de un momento que has vivido, de una experiencia, muchas veces tiene un impacto diferente. O sea, realmente hay un testimonio Sí. detrás de las letras y es increíble. No, Tres. por lo que me preguntabas hoy de cuántos discos, yo cuento 2 discos porque son los 2 discos cantados. El primero que se llama Adoración de lo Alto y el segundo que se llama Neos Worship, a secas, así, sin un título en particular. Ajá, buenísimo. Pero también Ujú. tenemos un proyecto instrumental que lo pusimos dentro de Neos Worship porque tiene la misma, medularmente, esencialmente, nace desde el mismo proyecto, ¿no? que soy yo en cuanto a lo compositivo. Y muchos me preguntaban, ¿no tienen un disco instrumental? Le decía que no, la verdad que no. Y bueno, una época surgió hacerlo y te digo que fue arrasador porque fue un disco que muchísima gente me escribió por ese proyecto, inclusive más que en los otros proyectos, Wow. que lo escuchaban todos los días, que lo usaban para las reuniones de oración, que los escuchaban para sus devocionales. Y nada, es una alegría porque en realidad es mi deseo siempre de que esto sea de bendición para ministerios, para otros músicos, cantantes, con canciones inéditas, y que también lo escuche gente que no es creyente, todavía no conocen el camino del Señor, y me ha pasado que me han escrito, me han dicho, ese disco instrumental me eleva. Y bueno, si te eleva, está cumpliendo la función por la cual Dios Sí. me puso eso en mi corazón. Así que, como tú decías al principio, Israel, es una música que por ahí también musicalmente convive muy bien con otros estilos que no son netamente de música cristiana, por ahí como nosotros a veces Ujú. lo cerramos solo a ese Sí. ámbito, ¿no? ¿Podemos esperar algo nuevo próximamente? ¿Hay algo que esté por ahí ocurriendo? Quizás ahorita no podemos revelar el nombre, amigos, pero será muy interesante saber si está algo aquí a la puerta. La verdad que sí, estamos trabajando ya en el tercer disco cantado, ¿no? Como te dije en un momento de la charla, creo que estábamos hablando, siempre uno deja lo que es de uno para después, Sí, porque como soy productor, estoy todo el tiempo haciendo discos y me estoy descuidando esto, hay que saber cómo manejar esa situación, pero en este año ya estoy trabajando en varias composiciones nuevas y con algunos feats lindos, pero lindos wow. desde la relación que se dio, como por ejemplo con la gente de Twice, que hemos Buenísimo. podido componer algo juntos. Así que hay muchas novedades por delante muy lindas y yo creo que en el 2021, principio del 2021, vamos a estar ya escuchando algunos de esos primeros cortes del nuevo disco. Ok, Pero sí, sí. estamos trabajando. Si es principios del 2021, ya estamos a meses, entonces realmente eso es muy bueno porque a veces estamos en marzo y dicen, no, para el 2021 y dices, oh, cielo, falta mucho. Pero saber que viene algo nuevo, fresco próximamente es buenísimo. Marcelo, realmente tienes un corazón increíble. Me encanta cómo, Gracias, en lo hermano, gracias. personal, cómo has llevado el mensaje, cómo creas las letras, cómo inviertes en la producción y me encanta cómo Dios está utilizando en esta parte, ¿no? Que está influenciando. Al igual que yo creo que muchos vemos un nombre de una banda, vemos Neos Worship y creemos que está involucrado al movimiento o algo de por medio, ¿no? A veces tendemos a pensar eso y es increíble y creo que quiero irme por aquí en este comentario. Sí, Creo que eso es buenísimo cuando dejamos que Dios nos use así seamos una sola persona, ¿no? Y amigos que nos están escuchando, no sé, pero quizás hay un mensaje que hay que comunicar, hay letras que hay que escribir, ¿no? Por ahí platicaba con Pastor Jonathan Sánchez, perdón, ajá, también es de Horizonte, y él decía algo, ¿no? En esta temporada deberíamos aprovecharla para comunicar aquello que hemos tenido aquí adentro que no hemos transmitido, ¿no? Y a sí, veces pensamos, necesitamos un movimiento, necesitamos una iglesia, necesitamos, no sé, necesitamos. Pero un ejemplo, ¿no? Básicamente has impulsado este proyecto y es algo que inspira, ¿no? Y no sé qué si bueno. puedas por aquí
compartirnos algo? Creo que, como en un momento te decía hace un rato, nuestra vida como cristianos muchas veces, o nuestra vida en realidad, para que se entienda lo que quiero decir, lo queremos separar de lo espiritual, ¿no? O separarlo de lo que es el contexto del evangelio o de la vida, ¿no? Que, como cristianos. Sí. Y algo que últimamente estos años me ha como trabajado fuerte en mí es el hecho de que todo lo que yo haga, sea dentro del ministerio, dentro de la iglesia, o fuera del ministerio, fuera de la iglesia, sea realmente como yo quiero adorar a Dios con lo que haga, de la mejor manera que yo pueda hacerlo, que sea mi adoración a Dios. O sea, en mi caso, te doy un ejemplo, muchas veces yo estoy produciendo música para cantantes que no son cristianos, porque como productor aquí en Argentina trabajo mucho también. Y mi oración es, ok, Señor, tú me abriste esta puerta de trabajo, yo voy a ir con todo, pero quiero hacerlo con excelencia y quiero levantar tu nombre en alto en lo que haga, ¿sí? De la mejor manera. Otro ejemplo, si yo estoy en mi familia, trabajando con mi familia o mis responsabilidades como padre, tengo dos hijos con mi esposa y son gran parte del tiempo ellos demandan de uno, ok, ser lo mejor que pueda y adorar a Dios con esa actividad también, de la bendición de poder ser padres. Entonces, todas estas cosas creo que en el último tiempo a mí se me han ido como aclarando, ¿no? Y despejando en mi cabeza de decir, todo lo que yo haga quiero hacerlo verdaderamente para adorar a Dios. Y eso va a poner en mí como un piso en el cual yo tengo que estar estable en lo que haga, va a sacar lo mejor de mí. Sí. Ahora, llevado esto al plano de la música y de lo que queremos hacer también como adoración, porque un poco el concepto es ese. Todo lo que hagamos para adorar a Dios es todo, no tiene que ver con cantar, ¿sí? A veces confundimos el hecho de decir, no, yo toco la guitarra los domingos en la iglesia y ahí estoy adorando a Dios, que es un concepto por ahí que venimos acarreando de otras épocas. Pero entender esto esencial como cristianos, de poder adorar con todo lo que hacemos, con toda actividad que hagamos a Dios, cambia nuestra perspectiva de la vida, indudablemente. Entonces, mi consejo es que sea esa búsqueda, ¿no? De que verdaderamente no poner el foco en decir voy a grabar un disco para adorar a Dios, sino en que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para adorar a Dios, y tal vez el disco sea una consecuencia de eso, ¿sí? El disco, terminar en un disco grabado sea la consecuencia de todo lo que yo hice antes, en servir dentro o fuera de la iglesia, en amar a la gente que está a mi alrededor, sea o no creyente, cristianos. Entonces, lo otro es una consecuencia. Completamente de acuerdo contigo. Estamos casi terminando este momento, amigos. Marcelo, la verdad es increíble lo que está pasando con Neos Worship, es increíble la música que podemos escuchar. Esperamos escuchar próximamente los nuevos lanzamientos que tienen preparados. Y ¿por qué no nos compartes un poco dónde los podemos encontrar, dónde los podemos escuchar? Y aquí abajito vamos a poner también por ahí las ligas a las redes sociales, plataformas. Ok, sí, en Instagram estamos como Neos Worship, Facebook igual, Neos Worship, y el canal es Neos Worship de YouTube. Está nuestra música en Spotify también. Gracias a Dios pudimos encontrar todos los títulos libres. Eso es algo también que me gustó del nombre, no es un nombre que estaba usado, el nombre de Neos. Todas las plataformas digitales los vamos a encontrar. Exacto. Buenísimo. Exacto. Pues Marcelo, un gusto saludarte, gracias por regalarnos este tiempo, gracias por compartirnos un poco de tu experiencia, de tu corazón y por animarnos también con tus palabras. Y pues buenos amigos, ellos son Neos Worship, él es Marcelo. Gracias Israel por la invitación y por hacernos esta linda charla para Director Creativo, que es una bendición también contar con todos ustedes ahí. Pues gracias amigos, sí. Nos vemos, hasta luego. Bye.